Queridos hermanos, bienvenidos a la clase, al video, en el libro de Oseas. Vamos a estar utilizando este formato que ven en pantalla de aquí en adelante para el resto de los profetas menores. Voy a poner el texto completo, como lo pueden ver aquí, y entonces tengo un bosquejo entrelazado junto con el texto. Y así entonces vamos por cada sección. Muy bien, entonces el libro de Oseas se divide en varias secciones, creo que son 6 o 5, algo así. La primera es la introducción y luego viene la segunda sección, la cual tiene varias subsecciones y así nos lleva al capítulo 3. Muy bien, entonces en la introducción el autor se identifica. Dice, palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri o Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Si notan el tiempo que nos da Oseas, Usías, Jotam, Acaz y aún Ezequías, estos son los mismos reyes eh, durante los cuales Isaías tuvo su ministerio. Así que Isaías y Oseas fueron contemporáneos y esto es muy importante. Isaías, por supuesto, se enfocó en profecías en cuanto a Judá, aunque por supuesto que habló de Israel, pero Oseas es lo contrario, se enfocó más en profecías en cuanto a Israel, aunque sí tocó en varias oportunidades Judá. Pero es muy importante entonces ver y poder entrelazar a ambos profetas, porque se complementan, por supuesto. Ah, Isaías habla en varias ocasiones, específicamente en la primera parte de su libro, habla de Israel, de la invasión de los asirios a Israel como lección a Judá. Oseas toma de frente el problema de Israel, su pecado, su juicio y por supuesto el invasor asirio. Y aunque se mencionan 4 reyes de Judá, en realidad su ministerio fue más que todo durante el tiempo de Jeroboam. Este es Jeroboam segundo. Si recuerdan, Jeroboam I eh, fue el primer rey de Israel después de Salomón. Este no es su hijo, no está relacionado, esta es otra dinastía mucho más tiempo después. Y eh, durante su tiempo es en que Oseas desarrolló más su ministerio. Entonces así nos da no solamente la identidad del profeta, sino nos da el contexto histórico en el cual todo esto se va a desarrollar. La segunda sección entonces tiene que ver con el anuncio del exilio de Israel y su restauración misericordiosa. Y comenzamos con 3 anuncios que tienen que ver con los hijos que Oseas va a tener. Versículo 2 dice, cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, ve, toma para ti a una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Por supuesto, esto es lo más conocido del libro de Oseas, ¿verdad? Que el Señor
lo instruyó, le pidió que se casara con una mujer ramera. Algo, por supuesto, muy, muy difícil, pero que ilustró eh, la situación de Israel en relación al Señor, era su infidelidad al pacto. Versículo 3 dice, Oseas fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y dio a luz a un hijo. Y el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Entonces, por supuesto, el nombre del hijo de Oseas, del hijo mayor, es un nombre profético, tiene el significado explicado aquí, es muy, muy, muy claro, ¿verdad? En la ciudad o el pueblo de Jezreel fue donde Jehú derramó sangre. Y bueno, en parte el Señor había profetizado que él iba a hacer eso y el Señor quería que él hiciera eso. Fue la voluntad de Dios. Pero, como pasa en muchas ocasiones, eh, cuando Dios usa a una persona para traer juicio a otra, si esa persona se pasa del límite que Dios le puso, ahora esa persona se vuelve en un opresor y va a experimentar el juicio de Dios sobre sí. Y es el caso de Jehú. Entonces Jehú hizo muchísimo más de lo que Dios le había encargado. Y por eso ahora Dios va a traer en juicio a su casa, a decir, a la dinastía, a los hijos que le siguieron como reyes de Israel. Y al decir que quebraré el arco, por supuesto, el arco y las flechas son parte primordial del el armamento de guerra, entonces esto tiene que hablar, esto habla de Dios va a debilitar el poderío militar. Si recuerdan, los reyes de Israel entraron en alianza con los arameos para confrontar a los asirios. Es decir, en cierta forma, hasta tenían más poder militar que Judá. Pero Dios los va a juzgar de esta forma y, por supuesto, mucho más. Y va a ocurrir en el valle de Jezreel. Esta palabra Jezreel eh, también, bueno, originalmente tiene significado en hebreo de yo sembraré semilla. Ah, y entonces hay un juego de palabras allí que vamos a ver más adelante eh, en cuanto al fruto, a lo fructífero y el juicio eh, que reversa la fructividad de Israel. Versículo 6 dice, ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Bueno, el primer hijo fue el primer anuncio, ¿verdad? Dios va a eh, poner fin al reino de la casa de Israel. Luego viene con su segundo, en este caso su hija, eh, viene el segundo anuncio en cuanto a Israel, del exilio de Israel. Entonces ella concibió otra vez y dio a luz a una hija, y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo Ruhamá. Esto también se conoce, por esta forma también se conoce el libro de Oseas, por la hija Lo Ruhamá y el hijo que vamos a ver después, Lo Amí. Entonces, Lo Ruhamá, la palabra hebrea Lo significa no, muy parecida. Muy parecida, pero es simplemente la consonante la que cambia, ¿verdad? Y la palabra Raham es la palabra compasión. Entonces, lo Ruhamá significa no compasión, no recibirá compasión,
no, no, Dios no tendrá compasión. Y explica entonces el pasaje, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Esto, por supuesto, nos está presentando el decreto. Este es el decreto de Dios. Ya no es un anuncio, ya no es una advertencia, no es un llamado, sino es el decreto. Ahora, dentro del decreto, también existe, porque el decreto en este caso no es para una persona, sino es para Israel, ¿verdad? El pueblo. Lo cual quiere decir que Dios ciertamente va a juzgar al pueblo, mas sin embargo los individuos que van a caer bajo ese juicio tienen una opción. Ellos todavía pueden arrepentirse y por lo menos reducir o quizás hasta evitar, ¿verdad? Que el juicio le caiga sobre sí, sobre su familia. De alguna forma Dios los protegería. Am, pero en general, en cuanto a la nación, pues este es un decreto. Ya no habrá perdón. Y no quiere decir que Dios no, es decir, si alguien se arrepiente, que Él no lo va a perdonar. No. Lo que quiere decir es en el sentido de Dios no va a reversar su decreto de juicio sobre la nación. Versículo 7. Pero me compadeceré de la casa de Judá. Aquí entra el contraste con Judá. Por ahora. Y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Y eso nos recuerda eh, cuando Sennacherib vino a invadir a Judá y el Señor envió su ángel y derrotó, el texto dice creo que 185,000 soldados eh, que murieron y sin necesidad de que el ejército de Judá peleara, ¿verdad? Entonces se cumplió esta profecía de Oseas en ese entonces. Dios tuvo compasión, como dice aquí, de Judá. Versículo 8. Después de haber destetado a Lo Ruhamá, aquí viene el tercer anuncio, ella concibió y dio a luz a un hijo. Y el Señor dijo, ponle por nombre Lo a mí, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Bueno, la palabra Lo, como sabemos, significa no. A mí significa mi pueblo, ¿verdad? Es lo mismo que el apellido mío, ven a mí. Ven, hijo, a mí, mi pueblo, hijo de mi pueblo. Ese es el significado de mi nombre, de mi apellido. Ah, y entonces aquí Dios está diciendo, ustedes no son mi pueblo de Israel, los voy a tratar como si no fueran mi pueblo. Esto es parte del pacto, es decir, Dios no está diciendo, bueno, ustedes quebrantaron mi pacto, así que ya no estoy bajo ninguna obligación en relación a ustedes. Así que ya no son mi pueblo, yo me voy a buscar otro pueblo. Inserte aquí a la iglesia. No, esto no se trata de teología de reemplazo, pero es juicio para esa generación, ¿verdad? Hemos hablado del llamado de Dios que es irrevocable, eh, pero es condicional para el individuo y para la generación. Por ejemplo, la generación de Israel en el desierto, ¿verdad? Que salió de Egipto. Dios decretó que esa generación no iba a entrar a la tierra. Números 13 y 14. Solamente Caleb y Josué, ni siquiera Aarón y Moisés entraron. Ah, pero Dios no dijo, bueno, más nunca les voy a dar la tierra, así que me voy a buscar a otra gente, a otro pueblo, y los voy a reemplazar a ustedes. No. Los que se vieron afectados por ese decreto de Dios fue esa generación.
Y lo mismo ocurre aquí con Israel. Esa generación de Israel iba a experimentar eh, las provisiones del pacto que tenían que ver con el juicio cuando eh, el suscriptor menor del pacto fuera infiel. Es decir, en este caso, el receptor del pacto que es Israel. Y noten, dice, porque ustedes ya no son mi pueblo y yo no soy su Dios. ¿Recuerdan? Ah, esto es estrictamente Éxodo, ¿verdad? Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo significaba yo los voy a redimir de Egipto. Y yo seré su Dios significaba voy a construir, voy a dar las instrucciones para que ustedes construyan el tabernáculo para que yo habite con ustedes. Entonces aquí se está anunciando eh, también no solamente la esclavitud de Israel, ¿verdad? Que es lo opuesto de la redención de Egipto. Aquí es la esclavitud bajo los asirios para Israel, el reino del norte. Y aunque Israel en el norte no tenía, eh, no fueron fieles al templo de Dios en Judá, sin embargo, eh, ellos son alejados del templo, es decir, ya no hay ni la posibilidad de arrepentirse para venir al templo, porque van a estar muy lejos. Y eventualmente Dios, sabemos, va a hacer que su templo sea destruido como castigo a Judá y a toda la nación. Entonces, estos son los tres anuncios, el triple anuncio del exilio de Israel. Pero vamos a ver también la restauración misericordiosa. Y comienza aquí en el versículo 10. Dice, pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Es decir, hay un reverso de, ah, del juicio aquí. Versículo 11. Y los hijos de Judá y los israelitas se reunirán. Aquí nos está dando una profecía importante que es igual a la profecía de Ezequiel 37, donde la segunda mitad del 37, no la visión de los huesos, del valle de los huesos, sino en el segunda mitad de Ezequiel 37 habla de la unión entre Judá y Israel al ser restaurados. Entonces, y los hijos de Judá y los israelitas se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Aquí hay mucho. Hay una alusión otra vez al día de Jezreel, es el día de dar fruto, en que Israel va a ser fructífero again. De nuevo, recuerden que esta palabra Israel se relaciona a la palabra semilla, la misma palabra que vemos desde Génesis 1, ¿verdad? La palabra semilla. Entonces Dios va a hacer a Israel fructífero una vez más al reunirlos. Entonces, esta profecía tiene, por supuesto, es un patrón, ¿verdad? Alude al retorno de Judá y de Israel. Judá de Babilonia e Israel de Asiria. ah, Cuando Ciro dé el decreto para que eh, regresen los de Judá, de Babilonia. Recuerden que para ese entonces Ciro, Babilonia y los medo-persas, ellos van a conquistar a Babilonia. Así que, perdón, ellos van a conquistar a Asiria. Son de Babilonia, van a conquistar bueno, son de Medo-Persia, van a conquistar a Babilonia y con ellos conquistan a Asiria porque Babilonia había conquistado a Asiria.
Es decir, que los de Israel habían pasado ya a ser parte del mismo eh, reino de Ciro, de manera que al decretar el retorno, no solamente daba derecho a los de Judá a regresar, sino también a los de Israel que estaban en los alrededores de Nínive. Eh, eso está relacionado con el libro de Esther, porque el libro de Esther ocurre eh, más en el lado de Asiria, ah, geográficamente. Pero vemos que los abarca a todos, como alude esta profecía de Oseas 1:11. Pero dice que y nombrarán para sí un solo jefe. Bueno, eso es aquí vemos en parte que esta profecía con patrón eh, también tendrá un cumplimiento al final de los tiempos. Es decir, eh, en fin de cuentas, la persona que se refiere aquí, un solo jefe, va a ser David. Y él va a ser el jefe debajo de, ah, la palabra jefe aquí es príncipe, debajo del rey Yeshua, ¿verdad? Entonces, yo digo que David va a ser el primer ministro, pero Yeshua va a ser el rey. Muy bien, entonces, en el capítulo 2 continúa el tema, porque todavía estamos bajo la primera sección, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el exilio, el castigo, pero también la restauración. En ese sentido, pues los profetas son muy similares, ¿verdad? Comenzando con Isaías. La mitad eh, predicando el juicio que viene y luego la segunda mitad de Isaías predicando la restauración que viene después del juicio. Capítulo 2 versículo 1. Dice, digan a sus hermanos, a mí, y a sus hermanas, Ruamá. Es decir, continúa el reverso, ¿verdad? Antes se les dijo lo a mí, es decir, no mi pueblo, ahora se les dice pueblo mío. Y a sus hermanas, eh, aquellos que han recibido compasión. Versículo 2, discutan con su madre, discutan. Esta discusión tiene que ver con, traten de argumentar con la nación, esa es la madre, ¿verdad? Traten de argumentar con la nación para que se arrepienta, para que regrese al Señor. Dice, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. Entonces, no es más, no quiere decir que Dios ya se deshizo de Israel, ya Israel no es el pueblo escogido, no son la esposa de Dios, no, no, él no tiene nada que ver con eso. Pero recuerden, es esa generación, los líderes de esa generación. Y en ese sentido, entonces, Amí y Ruamá parecen indicar lo que llamaríamos eh, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Ah, el remanente. Es decir, remanente, traten de convencer al resto de la nación para que se arrepientan. Versículo 3. No sea que yo la desnude completamente y la deje como el día en que nació, y la ponga como un desierto, la reduzca a tierra seca y la mate de sed. Esto tiene que ver, por supuesto, con el primer juicio por quebrantar el pacto, el cual es no más lluvia. Al quitar la lluvia, eh, viene eh, la, la sequía, eh, la tierra se convierte en un desierto, no hay comida, no hay agricultura, y porque esa era la bendición principal del pacto. Aún es la bendición de Génesis 1, ¿cierto? Y versículo 4. Tampoco tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Noten la diferencia. Está hablando
a mí y Ruamá, que son hijos, pero esto en el versículo 4 habla de los hijos que no se arrepienten. 5. Pues su madre se prostituyó. La que los concibió se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua. Es decir, ellos me dan la agricultura y me dan la lluvia, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida, o mi vino, es decir, las cosechas de aceite y de la vid para, para hacer vino. Y no era cierto, no era cierto. Dios es el dueño de la agricultura de Israel y es un regalo que él dio a Israel. Versículo 6. Por tanto, voy a cercar su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Esto es el juicio, por supuesto. Ella seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Y los amantes aquí quiere decir los dioses falsos, ¿verdad? El Baal y el resto. ¿Recuerdan cuando Elías fue al monte y, desafió a los sacerdotes de Baal? Y ellos estaban clamando a Baal toda la mañana, mediodía clamando a Baal y no le respondía. Entonces aquí Israel, al verse en juicio, van a clamar a sus falsos dioses, pero no los van a poder librar del juicio de Dios, por supuesto, porque no son dioses verdaderos. Entonces entonces dirán, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Esto suena como el hijo pródigo, ¿no? Ah, muy bien, entonces tenemos esa posibilidad de que Israel puede regresar. Ahora vean que la siguiente sección dice que Israel abusó de la gracia de Dios. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Versículo 8. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite, es decir, la agricultura, y el que prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi vino nuevo a, a su, a su sazón. Es decir, Dios va a juzgarles y quitar la agricultura. También me llevaré mi lana y mi lino que le di para que cubriera su desnudez. Y entonces descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes, es decir, de sus ídolos, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar también todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus solemnidades. Ahora, hay que detenerse aquí, ¿verdad? Porque eh, esto no quiere decir que eh, Dios ahora no está interesado en que el pueblo de Israel observe el día de reposo, las fiestas y todo esto. No, lo que Él no quiere es que se haga en hipocresía, ¿verdad? Él quiere que se haga con misericordia, compasión, con verdadero arrepentimiento. Ahí sí recibe Él todos estos sacrificios y celebraciones a su nombre. Versículo 12. Devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía ella, son la paga que mis amantes me han dado. Es decir, yo he adorado a Baal y ellos ahora me han bendecido dándome una cosecha tremenda. Y las convertiré en matorral y las devorarán las bestias del campo. La castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificios y se adornaba con sus arcillos y joyas, y se iba a sus amantes y se olvidaba de mí, declara el Señor. Muy bien, entonces vemos allí que Israel abusó de la gracia de Dios, de la gracia que le proveía la abundante bendiciones eh, físicas y espirituales. Número 3, entonces,
Vemos que a pesar de eso, Dios restaurará a Israel a través de su nuevo pacto. Vemos aquí una pequeña referencia al nuevo pacto. Dice, por tanto, voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Allí le daré sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza. Acor, esto tiene una referencia a cuando Israel entró a la tierra con Josué, y experimentaron eh, su primera derrota contra Ai. Eh, Esto fue allí en el valle de Acor, donde Israel, donde aquel hombre se, se poseyó de un manto babilónico y otras cosas, y trajo maldición a Israel. Ahora Dios va a revertir eso, como si fuera la primera entrada de Israel a la tierra, ¿verdad? Y va a ser algo de bendición y de esperanza. Dice, y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto y entraron a la tierra de Israel, eh, pasando por alto los 40 años, por supuesto. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi y no me llamarás más Baalí. No sé cómo digan las otras versiones, pero me gusta esta. Hay que aprender un poco de hebreo aquí. La palabra Ishi y la palabra Baalí, en este caso, se están refiriendo a lo mismo, pero con dos palabras diferentes. Las dos palabras significan mi esposo. Ishi, Ish significa hombre, entonces sería como mi marido. Cuando termina en I es algo primera persona posesivo. Mi, en este caso, mi hombre, mi marido. Y no me llamarás más Baali, mi Baal. La palabra Baal significa Señor. Es decir, recuerden como dice que Sara llamaba a Abraham su Señor. Bueno, esta es la idea. Y eso se usa hasta hoy día. Eh, la palabra Baal también tiene este sentido, y lo tiene en muchos pasajes bíblicos. No es una referencia siempre al falso dios Baal, sino es una referencia a Dios mismo como el Señor, pero no es la palabra principal para el Señor, que es Adonai. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí es que voy a quitarles de su vocabulario, de su vida, de su experiencia, los Baales a tal punto que ya ni siquiera van a usar la palabra. Van a tener, no les va a gustar utilizar esa palabra ya más, sino que van a utilizar la otra palabra para esposo, Ishi. Dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. Y dice Baales en plural porque cada ciudad tenía una manifestación diferente del Baal. Es decir, el Baal peor, es decir, el Baal del pueblo, ah, de Peor, o Baal Safón, y así sucesivamente. Entonces cada pueblo tenía su propia versión. Por eso dice en plural los Baales. Versículo 18. Bueno, creo que algo así se dice a las vírgenes, ¿no? La virgen de esto, la virgen de aquello. Bueno, qué desastre. Ok, versículo 18. En aquel día haré también un pacto con ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Esto nos recuerda eh, la creación de Génesis 1, ¿verdad? Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra. El arco aquí quiere decir el arco y la flecha. Es decir, te haré paz y haré que ellos duerman seguros, sin temor a un ejército atacándolos. Te desposaré conmigo para siempre. Es decir, Israel, y en este sentido quiere decir al remanente, yo seré el novio y ustedes serán la novia.
Pero alguien dice, pues, ¿no es la iglesia la novia de Cristo? A lo cual yo respondo, pues recuerden que la iglesia es el remanente de Israel. Es decir, no es aparte de Israel, sino es la esencia misma de Israel a la cual creyentes de las naciones han sido injertados. Entonces aquí te desposaré conmigo para siempre, es una referencia al remanente de Israel. Dice, sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho. Es decir, te voy a transformar para que me seas ahora una esposa fiel. Voy a obrar en ti de tal forma de que vas a ser una persona que vas a andar en verdadera justicia y respetando el derecho, no oprimiendo a otros. Dice, en misericordia y en compasión. Entonces, esto es una referencia a la transformación que viene del nuevo pacto. Y el versículo 20 dice, te desposaré conmigo en fidelidad. Y tú conocerás al Señor. Esto es el lenguaje del nuevo pacto. Entonces, por eso la sección dice, Dios restaurará a Israel a través del nuevo pacto. Versículo 21 dice, y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino nuevo y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Bueno, recuerden, Jezreel significa eh, yo sembraré semilla. Por eso el 23 dice, versículo 23 dice, la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Es decir, el que va a ser sembrado en la tierra es Israel, como si fuera como el Salmo 1, ¿verdad? El que ama al Señor es como un árbol junto a aguas abundantes. Entonces, sembraré a Israel en mi tierra, para mí en la tierra, tendré compasión de la que no recibió compasión. Los que fueron juzgados se arrepienten y ahora al haberse arrepentido ya son parte del remanente, entonces reciben compasión, son desposados con el Señor. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Es decir, vamos a reedificar el templo, ¿verdad? Vamos, te voy a redimir de entre las naciones. Excelente. Quiero mencionar un poco rapidito aquí en el versículo 21. Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Aquí hay una serie de causa y efecto. Dice, y la tierra responderá al trigo, al vino nuevo y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Es decir, si lo tomamos en el sentido reverso, dice, y ellos responderán a Jezreel. Jezreel es Dios va a sembrar semilla. Entonces, Dios va a sembrar semilla de aceite de una vid, de la higuera y de la vid y del trigo. Y el trigo, y estos tres son los productos principales de la tierra de Israel. Ah, ellos dependen de la tierra, pero la tierra depende de la lluvia del cielo. Y la lluvia no viene si Dios no la envía. Entonces Dios va a enviar la lluvia sobre la tierra para que el trigo, el vino y el aceite sean fructíferos, tal como Él los va a sembrar. Y esto será para sostener su pueblo que también es sembrado en la tierra. Entonces, toda esta es la bendición de Dios. Lo que vemos es el Tanakh, es un sistema muy consistente. Ah, ¿Cómo pensamos entonces que el Nuevo Testamento se desvía por completo de eso? No, lo que ocurre es que ah, en el Nuevo Testamento se ven los aspectos espirituales de esta bendición física. Es decir, que podemos aprender mucho de Dios y de lo que Él hace por nosotros al estudiar
lo que Él hace por Israel físicamente. Ah, no es que hay una incongruencia entre el Antiguo y el Nuevo. Eso es falta de entender el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bien, seguimos adelante. Todavía, ahora aquí vamos a concluir esta sección, la sección 2 para entrar a la sección 3. Y aquí abarca pues el capítulo 3 que es muy corto, apenas tiene 5 versículos. Dice, versículo 1. Entonces el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Tortas de pasas eran am, ofrendas que le hacían a los dioses falsos. La compré, pues, para mí por 15 ciclos, o 171 gramos de plata, y un homer y medio, o 330 litros de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás, ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Es decir, todo esto está ilustrando la restauración de la cual el texto nos ha estado hablando en estos capítulos, ¿verdad? De que el profeta tiene una esposa que ya era prostituta, tiene hijos con ella y ella se va, ¿verdad? Como Israel. Ya era pecador Israel. Dios hace un pacto, pero abandona a Dios. Así que Dios los envía al exilio, pero del exilio Dios los va a restaurar, los va a comprar de nuevo. Por eso le dice al profeta, vamos a ilustrar esta parte de la cual hemos estado hablando, eh, de la restauración. Entonces ve y restaura a tu esposa. Ah, y el versículo 4 dice, porque por muchos días los israelitas quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado. Es decir, ni siquiera podrán utilizar podrán hacer su adoración falsa a otros dioses. Porque Dios nunca pidió pilar sagrado, ¿verdad? Esto es una referencia a la adoración a los dioses falsos. Si Dios los va a quitar de la tierra, les va a quitar todo eso. Sin efod y sin ídolos domésticos. Eso eran las estatuillas que tenían en casa, ah, para buena suerte y para cosas así. Versículo 5. Después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Aquí vemos la referencia a David. Y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Allí nos da la clave de que Oseas no está hablando solamente de lo que va a ocurrir al regresar Judá e Israel de Babilonia y Asiria, sino que es un patrón, ¿verdad? Incluye eso, pero también incluye en los últimos días, y lo vemos allí con una referencia a David, ¿verdad? Porque David va a ser resucitado, y entonces, en ese sentido se refiere a los últimos días, a la venida del Señor Jesús cuando los muertos serán resucitados y establecerá su reino en la tierra de Israel. Gran sección que vemos aquí ah, de Oseas, por supuesto. Bueno, no vamos a poder abarcar todo el libro, por supuesto. Entonces, les voy a recomendar que ustedes continúen la lectura de las notas que les estoy enviando y la lean así, es decir, en conjunción, el texto y el bosquejo. Y eso les dará eh, un entendimiento de lo que está comunicando el libro y les ayudará en el futuro cuando ustedes lo vayan a enseñar o a predicar, ya sea una serie completa o secciones, ciertas secciones del libro en el cual ustedes se ubican
para saber si van a predicar una sección, lo pueden presentar en su contexto para que eh, los hermanos entiendan ah, de dónde viene el contenido que ustedes están presentando. Muy bien, entonces, como saben, este lunes no tenemos clase, sino vamos a la semana que viene y continuamos con los profetas. Muchas gracias.